Buenas noches a todos. ¿Cómo se encuentran? Espero que este espacio lo disfruten tanto como yo. Hoy tenemos un invitado súper especial que nos va a abrir los ojos, a abrir la mente hacia una forma diferente de cómo conectar con la abundancia. Permítanme un segundo. Voy a buscar ya aquí para hacer la invitación. Hola Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú me escuchas bien? Perfecto, no te veo porque estas tecnologías ahora son así, pero sé que estás allí, te Ay, escucho perfecto. yo te veo muy bien a ti. Qué raro. Ya va a estar Debe bien. ser porque estoy feliz de que hayas aceptado la invitación a este espacio. Es un honor que tenemos, de verdad. Muchísimas Es, gracias. es con todo el amor, es con todo el amor y bueno, gracias por la invitación, Gloria. Para mí, cualquier oportunidad para compartir es valiosa y yo sé que estamos en esto juntos, haciendo la labor de compartir información que le sirve a las personas. Hay algo que me pareció muy bonito porque pues, antes de estar ya en este contacto veía mucho el diario de Diana y un día le dices a ella, no, el que me escriba me puede conseguir fácil y uno a veces cree que no puede tocar o que no puede tener ese acercamiento y la verdad es que lo que dices es el ejemplo de lo que haces y cuando te contacté, o sea, de una y sé que así muchas de las personas que te han ubicado, que han buscado como esa orientación contigo, saben que cuando tocan tu puerta es una puerta que se abre sin restricciones. Bueno, para mí, Gloria, es muy importante hacer esto, es decir, estar en el contacto y ocuparme de eso, sí, ocuparme de eso. Pues no me ocupo de otras cosas, me ocupo de apoyar a las personas directamente. Y sí, cualquier persona que me escriba siempre va a tener mi respuesta lo más pronto posible. A veces no es tan rápido, pero sí procuro hacerlo pronto. No, y muchísimas gracias pues a toda la comunidad de refugio, a todas las personas que van a tener la oportunidad de este espacio, de conocer del trabajo, de la labor tan hermosa que hace Humberto. Pues yo sé que ya te conoce mucha gente, pero para los que no te conocen, ¿por qué no nos cuentas quién es Humberto? Antes de que entremos en materia con esta reconexión con la abundancia. Bueno, soy un aprendiz de la abundancia. A mí me gusta mucho este tema y te lo propuse porque siento que estamos en unos momentos bastante particulares, por no decirlo difíciles, desafiantes, de transformación, de cambio de paradigmas, de cambio de hacer las cosas. Y, y para mí ha sido un aprendizaje central. Ha sido uno de los aprendizajes centrales en mi vida porque soy del Valle del Cauca, soy de Tuluá, nací en Cali, pero soy de Tuluá. Viví con la mentalidad de un tulueño, no la mentalidad de un caleño, la mentalidad de un tulueño. Entonces, mi mentalidad era la de un muchacho que no tenía mayor aspiración, que tenía una visión muy limitada de su propia realidad. Y esto me llevó a vivir dos quiebras, una en el año 99 y otra en el año 2007. Perdón, en el año 2006. A raíz de estas dos quiebras, de estas dos tocadas de fondo, me tuve que poner las pilas a comenzar a hacer un trabajo interior. Y el trabajo interior, mi trabajo interior, fue descubrir cuando entendí que era mi realidad, la realidad que yo creaba. Mi labor ha sido desde ese momento descubrir el por qué y el para qué. O sea, ¿por qué me genero esta realidad y para qué me la estoy generando? Y en ese proceso de descubrir esas respuestas, esas preguntas, he estudiado algunas cosas, sigo estudiando otras y pues he recorrido el mundo llevando esas respuestas que he encontrado. ¿Sí? Actualmente pues me encanta eso. De hecho, el próximo viernes, de este viernes en 8 días, voy a dar 3 días de taller en Nueva York. Y para mí es apasionante regresar a los Estados Unidos y sobre todo con la gente que tanto quiero allá en New York, es apasionante ver el rostro, Gloria, de la transformación, de darme cuenta, caramba, yo estoy haciendo esto, me he dado cuenta de esto. Pasado mañana vamos a comenzar una formación en coaching, que es la cohorte número 47 desde el año 2013, formando personas a nivel profesional, avalado por una universidad en los Estados Unidos, en la Florida. Y
Esa es una de las cosas a las que me dedico, a formar personas en el área del coaching, a hacer talleres de facilitación, a hacer talleres terapéuticos también, que es la rama que más disfruto, el proceso de la terapia, porque la terapia es lo que permite al ser humano transformar y hacer esos cambios profundos, consistentes. Soy papá de 5 hijos, 2 adoptados, 3 salidos de mis espermatozoides sagrados. Eh, He escrito 2 libros y bueno, me siento muy feliz con la vida que tengo, Gloria. No, pues Humberto, y también estuve leyendo que aparte de lo que te has formado, también eres autodidacta, ¿no? Hay cosas que has aprendido por tu mismo medio, ¿no? Es muy interesante eso, Sí, de no quedarse allí con ciertas cosas, sino explorar. sí, básicamente yo soy un investigador de mí mismo. De hecho, mi primer libro, El triunfo del alma, es una forma de desnudar mis partes oscuras y pues, por supuesto, pues también con lo que he permitido iluminar esas partes oscuras. He aprendido mucho en la práctica, en el experimentar por la propia palabra de las personas que vienen a mi consulta, de la gente a la que atiendo, de las personas que están cerca en mi entorno. Y pues para mí es apasionante aprender. Y es tan apasionante que ahorita estoy haciendo una carrera universitaria, estoy formándome en otra área simultáneamente. Y a pesar de que es difícil, es desafiante por la cantidad de cosas que tengo que estudiar, me siento muy contento. Y me siento muy contento sobre todo porque estoy recuperando el ritmo del aprendizaje que lo había perdido un poco porque llevaba muchos años sin formarme. Creo que lo último que estudié fue hipnosis en el año 2016, 2015, algo así. Y no me había dado el regalo de formarme en otras áreas y bueno, estoy muy contento con esta nueva etapa en mi vida. Hay algo también que decías que alguien te consultaba y decía que quería viajar, entonces tú le decías, no, o sea, si te vas a ir todo el año a viajar, no, o sea, después de un mes, pero la cuestión es poderlo hacer, ¿no? De hecho, tú has recorrido el mundo, como nos decías ahorita, porque hay que concentrarse en algo, ¿no? Y fijar un objetivo. Sí, hay que echar raíces. Eso lo aprendí muy claramente en el año 2010. Yo tenía una mentalidad y pues obviamente me di cuenta que esa era una proyección de mi mentalidad de pobreza. Y esa mentalidad me decía, es que yo no agendo las cosas porque si algo bueno aparece, entonces voy a tener un conflicto allí con lo que ya tengo agendado. Y justo en ese año me di a la tarea de comenzar a hacer un proyecto y ese proyecto fue las bases que sentaron este diplomado del que te estoy hablando ahorita. Y eso me permitió tener una estructura y desde esa estructura es que he logrado año tras año elevar mis niveles de prosperidad. Es decir, tenemos que tener una base, algo que nos dé arraigo. A veces la mentalidad, cuando nosotros ensoñamos y deseamos tener prosperidad, deseamos tener abundancia, soñamos mucho con la idea de las cosas que compramos, los lugares que visitaremos, pero no vemos el proceso y el proceso es que tú necesitas convertirte en una persona coherente con aquello que sueñas. Si tú no eres coherente ni correspondiente con aquello que sueñas, no va a suceder nada. A lo sumo vas a tener oportunidades, pero no las vas a saber aprovechar. O en el peor de los casos te vas a ganar la lotería y eso te puede llegar a distorsionar un poco tu percepción de la vida. La coherencia lo es todo. Y para eso existe la progresividad, Gloria. Todo lo que sucede como el resultado de un proceso progresivo en el que tú vas un paso tras otro creciendo a una nueva escala de conciencia. Y cuando tú creces en ese proceso progresivo, te vas dando cuenta que comienzas a valorar y a tener los pies sobre la tierra, porque esto es demasiado importante, demasiado importante. Mira, en el universo en el que nosotros vivimos, Gloria, hay mucha gente que vive con la cabeza en el cielo y los pies elevados del suelo. Y no se trata de que, bueno, es que yo aplico las herramientas y si yo quiero esto lo voy a lograr. Claro que sí, pero necesitas tener los pies sobre el suelo porque la prosperidad es el equilibrio perfecto entre los 4 elementos, fuego, aire, agua y tierra. Si alguno de esos 4 elementos está en desequilibrio, no vas a ser próspero de una forma equilibrada. Y después, cuando no somos prósperos de una forma equilibrada, cuando no somos abundantes de una forma equilibrada, la vida nos pasa factura en el punto de desequilibrio que nosotros estemos manifestando. Y si la vida nos pasa factura, entonces todo lo que hemos logrado, todo lo que hemos conseguido, va a retroceder un poco. Y no vamos a tener como un crecimiento consistente. ¿Sí? Te voy a colocar ejemplo
Y pues tú que eres colombiana lo sabes muy bien. En la época en la que yo estaba jovencito, chiquitico, yo añoraba y anhelaba tener dinero, pero porque veía a esos narcotraficantes que tenían dinero, con sus carros nuevos, caminando en nuestras calles. Y pues estos muchachos lograron una gran cantidad de consecución de dinero, pero nunca lograron ser prósperos. O sea, tenían abundancia de dinero, pero no eran prósperos. ¿Por qué? Pues porque después perdieron su abundancia con cárcel, la perdieron por conflictos entre ellos, en fin, tantas cosas que se derivaron de eso. Entonces, la abundancia debe convertirse en prosperidad cuando nosotros estamos en un estado de equilibrio. Y no podemos darnos el permiso de poner en riesgo o nuestra salud, o nuestras relaciones, o nuestra calidad de vida, o lo que es más importante, los vínculos con nuestra familia, por tener dinero. El dinero es solamente una consecuencia natural cuando tú haces las cosas de forma correcta. Cuando haces las cosas de forma honesta, el dinero llega como una consecuencia de eso. Hoy varias de las personas que estaban pues preguntándome, ay, bueno, ¿y cómo hacemos? Que se le puede preguntar, y no, bueno, si no pueden entrar, igual pues, formulan las preguntas. Hay una de las personas que bueno, tiene una situación de salud, me decía, ¿cómo se conecta la abundancia con la salud? Porque normalmente uno a veces asocia la abundancia con el dinero, ¿no? Ujú. Sí, se asocia en que tú estás en un estado de equilibrio y de niveles de energía. La mejor forma de definir que tienes abundancia en el ámbito de la salud es la energía. Y te lo digo porque eso ha sido uno de mis grandes aprendizajes, Gloria. Imagínate que hasta hace 6 años, con cansancio, con agotamiento. Y hasta hace 6 años para mí era una pesadez al mediodía, en la noche, a cualquier hora, porque no me sentía con esa energía, esa fuerza vital. Y para mí conectar con la abundancia de la salud implicó dejar todos mis hábitos, dejar de comer deliciosas arepas, dejar de comer el arroz y el arroz pegado que quedaba en la olla al final doradito. O sea, eso era para mí un elixir de vida. Dejar de comer pan, dejar de comer pan de uno, dejar de comer pan de yuca, dejar de comer harinas para mí fue un paso trascendental en lo que para mí, para Humberto Montes, significa la prosperidad en la salud. Pues me puede dar gripe. A la semana pasada estuve en 2 ciudades de Venezuela dando taller y estaba recuperándome de la voz que me puse disfónico. Y pues son cosas transitorias, ¿no? Pero Ujú. la verdadera salud, aunque eventualmente te enfermes porque a veces es inevitable, se mide por los niveles de energía que tú tengas. O sea, las ganas de vivir, el compromiso con la vida, la felicidad al hacer lo que haces. Yo hoy tengo 51 años y yo no tomo siestas, por ejemplo. No tomo eh, energizantes, no tomo que si esos energizantes que venden en la calle o en cualquier lado, no consumo eso. Solo me tomo un café en las mañanas y es un hábito que adquirí hace como 1 año y medio apenas o 2 años. No tomaba café hasta ese momento, pero adquirí el hábito pues porque es algo como familiar, ¿no? Sentarme con mi esposa y compartir con ella ese espacio del café. Pero eso es lo que más disfruto de la vida ahorita, que se me quitó ese sueño, esa pereza, ese cansancio sempiterno que habitaba en mi interior. Pero esto fue porque dejé el azúcar, las harinas, los aceites vegetales. Y a veces me alimento solamente de proteína y para mí es perfecto. Mi cuerpo lo asimila de una forma extraordinaria. Y pues decidí vivenciarlo por mis propios medios, Gloria, y me va muy bien con eso, demasiado bien. Sí, hay cambios que son bastante radicales, pero que cuando los realizas realmente tienes un cambio en tu forma de vida, ¿no? Que no sea solamente por una enfermedad o por una situación crónica, sino que realmente la responsabilidad con nosotros mismos y con lo que generamos en nuestra realidad, pues sea coherente y en equilibrio, ¿no? Sí, sí, y eso que acabas de decir es muy lindo porque generalmente nosotros hacemos los cambios cuando tocamos fondo Mm. y hasta que no tocamos fondo no nos damos cuenta de que nuestra vida se está conduciendo por el camino que en realidad no es. Yo pertenecía a una generación, Gloria, donde la prioridad para las personas de mi generación era salir a rumbear. Y yo recuerdo de niño ver a los mayores, a mis hermanos, a mis primos, que todos eran mayores que yo, ver cómo ellos hablaban de sus aventuras en las discotecas, salieron en la noche y yo
no podía salir. Entonces en la mente del niño se idealiza eso como el gran escenario idealizado para el niño. Y una vez uno de ellos, una persona a la que quiero mucho, llegó a la casa y llegó borracho y se vomitó y se hizo un festival de vómito en la casa, estaba acostado en el colchón, en fin. A partir de ese momento yo dejé de idealizar ese universo que ellos me dibujaban como el universo ideal de los mayores, de los grandes. Y a partir de ese momento en que yo dejé de idealizar eso, pues mi camino tuvo como otro rumbo, un rumbo diferente. Y agradezco mucho esa escena porque esta semana lo estaba hablando con alguien, que ver a esa persona allí bañada en toda su aliviada, me cambió la vida completamente. O sea, yo a él le debo un regalo y de hecho no se lo he dicho y la próxima vez que tenga la oportunidad de tenerlo enfrente, se lo voy a compartir porque fue un regalo de vida. Yo dejé de idealizar eso y hasta el punto de hoy yo no sé lo que es gastarme mi sagrado dinero en una cuenta de una discoteca. Sí, en miles de restaurantes en todos lados, pero lo que es licor, cuentas de licor de discoteca, jamás. De mi bolsillo no ha salido $1 para eso. Y no es por tacaño, sino que simplemente no encuentro en ese espacio, en ese lugar, un lugar en donde yo tengo un encuentro con la felicidad. Mi felicidad está en otros ámbitos. El ver reír a mis hijos, por ejemplo, el subirme a un avión con toda mi familia. Ahí es donde yo encuentro la felicidad, la plenitud, la realización. Y eso pues me hace sentir en paz conmigo mismo. Que es realmente lo importante, ¿no? Humberto, ¿cómo conectamos con la abundancia? Porque hay muchos tips, muchas cosas que se dicen, pero ¿cómo realmente el ser humano puede conectar con la abundancia? Gloria, te la voy a decir y procuré para esta conversación contigo tener ideas diferentes a las que he compartido porque este es un tema del que hablo mucho. Hay dos grandes formas en las que tú vas a conectar con la abundancia. La primera es a través del pensamiento obsesivo de salir del lugar donde estás, ¿sí? Y ese pensamiento obsesivo te lleva a tener metas, a tener un plan muy detallado y a todos los días hacer un esfuerzo disciplinado por lograr eso, por lograr esas metas. Obviamente, desde el significado que cada uno le dé a la abundancia, porque todos tenemos diferentes significados, todos tenemos diferentes significados. Para mí la abundancia es estar en una mesa con mis hijos comiendo y verlos reír, porque ellos no paran de reír, ellos con sus esposos, su esposa, los que están solteros y la bebé que está muy chiquita, pero estar juntos para nosotros es una risa continua, una risa constante, ¿no? Eh, y verlos ser felices, esa es mi abundancia, esa es mi alegría, ¿no? Pero para otro, por ejemplo, la abundancia podrá ser pagar sus deudas, para otro la abundancia podrá ser mudarse y comprarse una casa al fin después de tantos años de pagar alquiler, para otro la abundancia es tener un carrito, todos tenemos un significado diferente de la abundancia. Entonces, hay dos grandes pilares a través de los cuales nosotros nos conectamos con la abundancia. El primer pilar es tener un pensamiento obsesivo y una acción coherente con ese pensamiento. Y con toda seguridad, una persona que es capaz durante al menos 5 años estar obsesionados y ser coherente y ser disciplinado, lo va a lograr. Lo va a lograr. ¿Sí? El otro gran pilar a través del cual nosotros nos conectamos con la abundancia es cuando nosotros decidimos desestructurar todo lo que nos aleja de la abundancia. Es decir, cuando nosotros comenzamos a revisar cuáles son las heridas, las creencias, los traumas, los patrones sociales y culturales en los que nos movemos, que nos hacen permanecer en la escasez. Ese es el otro pilar. Y cuando tú comienzas a observarte a ti mismo y a mirarte como el generador de tu vida y te das cuenta que hay cosas que no sabes. ¿Sí? Por ejemplo, si en este momento ni tú ni yo tenemos $1.000.000.000 disponibles para usarlos, es porque necesitamos saber algo que aquella persona que sí tiene 1.000.000.000 sí sabe, pero tú y yo no lo sabemos. No tenemos ese conocimiento, pero el otro sí lo sabe. Entonces es ese descubrirnos a nosotros mismos, ver en nosotros qué es lo que no estamos haciendo, cuáles son los miedos a través de los cuales yo actúo, cuáles son las indecisiones, cuál es esa sensación de no sentirme lo suficientemente valioso, de no sentirme merecedor, porque es que el merecimiento lo es todo. Por ejemplo, nosotros
actuamos de acuerdo a lo que nos sentimos merecedores. Y de allí parte de que tú compres un pasaje en primera clase o que compres un pasaje eh, básico, o que te vayas en autobús, o que te vayas echando dedo, o que agarres una bicicleta y te montes detrás de un carro tanque y te agarres de ese carro tanque y ese carro tanque te jale a la siguiente ciudad. O sea, de todas maneras vamos a llegar a un destino, ¿cierto? Pero Ujú. depende del nivel de merecimiento, es en qué te vas a ir tú. O te vas jalado en tu bicicleta por el carro tanque, o te vas echando dedo, o te vas en un autobús, o te vas en un taxi, o te vas en primera clase en un avión. Aunque obviamente aquí ya en Colombia al menos desapareció esa figura de la primera clase, porque igual todas las sillas son igual de feas y desastrosas. Pero supongamos que estamos antes de la pandemia, o cuando sí existía la primera clase, porque eso lo dañaron fue a raíz de la pandemia y te montaban en esos avioncitos de Avianca bien cómodos, bien agradables, eh, o que te vayas en tu avión propio. Eso depende del nivel Mm. de merecimiento. Pero para llegar a ese nivel de merecimiento, nosotros necesitamos descubrir cuáles son las diferentes capas de esa cebolla que todos somos, y no cebolla por lo malolientes, no, cebolla por las capas, por las diferentes capas que tenemos. Esas capas de miedo, esas capas de inseguridad, esas capas de falta de visión. En mi caso era así, Gloria. A mí me faltaba mucho tener una visión de grandeza de mí mismo. De hecho, yo escribí mi primer libro gracias a un grupo de personas que creyeron más en mí de lo que yo creía en mí mismo. Y esas personas, durante el mes y medio que escribí ese libro, todos los días me enviaban un mensaje: Humberto, ¿cuántas páginas has escrito? Humberto, ¿qué has hecho? ¿Por dónde vas? ¿Qué has hecho? ¿Sí? Y gracias a ellos es que yo logré terminar El Triunfo del Alma, gracias a la perseverancia en sus mensajes diarios. Entonces, desde ese segundo pilar, que es el que a mí más me gusta, claro, en algún momento tendremos que fusionar esos dos pilares para conectar con la abundancia, pero este segundo pilar, nosotros vamos a descubrir, por ejemplo, en qué momento nosotros decidimos tratarnos a nosotros mismos como fuimos tratados por nuestros papás, por ejemplo. Ayer tenía consulta a una persona y esta persona, de alguna forma, se trata a sí misma como la mamá siempre la trató, con palabras despectivas: es que tú sí eres bruta, es que tú no sabes, tú, a ti nada te sale bien, siempre vas a estar sola porque nadie te aguanta, nadie te soporta, ¿ves? Y en su mente, ella traslada el trato de su mamá al trato que se da a sí misma. Y pues esto la ha llevado a tener relaciones súper conflictivas, la ha llevado a estar sola, a tener que defenderse en una situación adversa laboralmente por sí misma, porque se trata de la misma forma en la que la mamá la trató. Y esto es Del muy, patrón. muy impactante, sí, e impacta muchísimo, Gloria, en cómo la gente hace lo que hace para sí misma, ¿sí? Y lo que tú permites que suceda en tu vida. Si tú permites que entre un borracho a tu vida con el pensamiento de que no, es que él es un buen hombre aunque sea un borracho, él es un buen hombre aunque me pegue, él es un buen Por hombre y que yo lo voy a guardar cambiar. las apariencias, ¿no? Claro, yo prefiero este borracho antes de que me diga que me estoy quedando vieja y sola, ¿sí? Aceptas eso, pero eso está determinado por tu merecimiento, por lo que tú aceptas de la vida. Entonces, Eso que tú la estás abundancia es eso. diciendo, perdón, eso que tú estás diciendo de que uno repite a veces lo de los padres, te digo que a mí me pasó. Mi mamá se muere de la risa porque mi mamá se llama Gloria y yo me llamo Gloria. Entonces, da la pura casualidad, no me preguntes qué pasó, hay un evento que nos sucedió ambas a la misma edad, eh, y eso fue inconsciente y sucedió. Entonces, esa parte que tú dices de trabajar las creencias es muy importante porque hay cosas que nosotros de pronto podremos repetir y somos conscientes, pero cuando no somos conscientes y actúa nuestro inconsciente, pues también hay que trabajarlo. Ok, así es. Total. Y es que esa es la labor del terapeuta. Una de las cosas que yo hago cuando una persona viene a mi consulta, básicamente es que a través de esa consulta, yo le muestro a la persona o lo encontramos, descubrimos qué es eso que la persona no ha visto de sí misma, cuál es el patrón inconsciente. Y eso es lo que enriquece
la experiencia, y por eso es que muchas personas después de que salen de una consulta, eh, es como si viviesen una nueva vida a partir de ese momento. Porque cuando tú identificas el patrón del error que estás cometiendo contigo mismo, para ti es más fácil comenzar a caminar y transitar un nuevo sendero, ¿sí? Y comenzar a transitar ese sendero en el que tú puedes autodescubrirte, en el que tú puedes transformarte y en el que tú puedes cambiar tu vida de una forma profunda y radical, ¿sí? Y yo sé que eh, todos merecemos, o sea, todos merecemos de alguna forma vivir esa transformación. Todos la merecemos, pero hay que invertir en nosotros. Y esto se lo he aprendido yo a los chamanes. El camino hacia afuera primero es hacia adentro. Una El camino hacia afuera pregunta, primero es hacia adentro. ahora que hablo de chamanes, me preguntaban, bueno, ¿el tema de los amuletos y los rituales con respecto a la abundancia funciona? Neurológicamente tienen una función. Los amuletos y los amuletos tienen una función neurológica. Los rituales tienen una función espiritual y neurológica también. Porque, porque lo determino desde el punto de vista neurológico únicamente los amuletos. Porque los amuletos son un anclaje, ¿sí? Más allá del poder que tenga una piedra, más allá del poder de que tenga algo que tengas allí guardado en una bolsita, el poder está determinado por el poder que tú le ofreces. Y quiero decirles esto sin temor a equivocarme. El poder más grande que está en el universo es el poder que está en el corazón de los seres humanos. Y esto no es metafórico. El centro de energía más grande para cualquier ser humano está en el corazón, porque a través del corazón es que se expande la inteligencia de la conciencia universal. O eso que llamamos Dios, que les puedes llamar campo cuántico, Jehová, Yahvé, Alá, llámale como quieras. Se focaliza siempre es a través del corazón. Entonces, el despertar del ser humano a nivel espiritual está cuando él logra hacer converger las energías a través del corazón y desplegarlas del corazón. Cuando tú le das poder a un amuleto, ese amuleto crea un anclaje neurológico. Y ese anclaje neurológico, que es una sinapsis neuronal simple. Hay un centro neuronal y cuando tú conectas con ese centro neuronal, inmediatamente todo tu cuerpo comienza a segregar las hormonas coherentes con esa conexión, con esa sinapsis neuronal. ¿Sí? Ese es el poder del amuleto, que te pone en un estado de fuerza y de poder porque neurológicamente te conectas con ese estado. Los rituales van un poco más allá, porque cuando nosotros estamos en el ritual nos estamos vinculando ya con el campo. Para mí el ritual es muy importante, por ejemplo, el tema del perdón, el tema de cerrar un ciclo de una carga ancestral que tengas con las mujeres de tu linaje, el tema de cerrar un ciclo con una expareja. Todo eso requiere de un proceso de ritual y ese ritual implica decirle a esas energías, a esa vivencia, a eso que está en ese campo etérico, hasta aquí llegamos, esto es lo que voy a hacer contigo y le doy este lugar en mi vida. El ritual sirve para acomodar lo que sea que, que está, que está pendiente en tu vida o aperturar posibilidades para ti si lo que quieres es abrirte posibilidades. El ritual es útil a nivel espiritual y a nivel de tu psicología personal porque es una forma de decir, este es un antes y este es un después. Y ese ritual te empodera frente a las posibilidades de lo que viene y te abre caminos y buscas aliados en esos rituales. Bueno, que yo quiero trabajar con el ángel tal, trabajas con el ángel tal. ¿Sí? Que quiero tener la presencia de la Virgen María y le pido humildemente que sea mi alada en ese proceso, está ella contigo. ¿Sí? Porque una de las cosas que tienen esos seres espirituales es que ellos están listos, están al toque, están al tiro para estar contigo y acompañarte en tus procesos. Porque la función de los seres espirituales es apoyarte en tu proceso de transformación y de crecimiento. Entonces, para mí el ritual y los amuletos tienen esa función y pues no los descarto. A mí me gustan mucho, de hecho, utilizo mucho el poder de los rituales para esa función. Vale. ¿Las afirmaciones funcionan con la abundancia? Sí, totalmente, totalmente. De hecho, yo diría que una persona que no use las afirmaciones está desperdiciando su vida.
Y te lo digo porque así lo hice yo. Yo descubrí el poder de las afirmaciones a través de una gran maestra, Luisa Hay. En el año 2002 yo leí su libro Usted puede sanar su vida y a mí ese libro me cambió. De hecho, ese libro y estudiar programación neurolingüística en ese año para mí fue un revolcón muy grande en mi vida, a tal punto que el camino que yo traía se modificó a razón de la programación neurolingüística y a razón de Luisa Hay. Porque el camino que yo traía, yo estaba estudiando en Church Universal and Triumph, yo estudiaba para ser ministro de una iglesia. Y a raíz de encontrar esto, yo me di cuenta que las herramientas espirituales que estaba utilizando para mi ministerio, para mi labor pastoral, eran insuficientes. Y eran completamente insuficientes pues, porque yo no puedo decirle a una persona cómo soluciona un conflicto, hace esta oración. Claro. Eso no, en ese momento a mí me parecía no solamente etéreo, sino irresponsable, porque los problemas de las personas no se solucionan con oraciones. Los problemas de las personas se solucionan cuando desde su conciencia se hacen cargo y actúan en función de ese hacerse cargo. Las afirmaciones, yo comencé a utilizarlas, Gloria, en el año 2006, cuando quedó en la segunda quiebra, porque hice una reflexión muy importante y esa reflexión fue, ¿de qué me sirve a mí saber lo que sé? ¿De qué me sirve a mí tener todo este conocimiento espiritual, este conocimiento práctico de la vida, si mis resultados están siendo tan precarios, si mis resultados están siendo tan, tan mediocres en este momento? Y, y, y cuando me di cuenta es que todo está en mí y que yo era profundamente incoherente porque no aplicaba esas herramientas. Y una de las cosas que hice fue un plan de reprogramar mi mente de forma radical. Y me obsesioné con esta frase, Gloria, yo soy un imán para el dinero llega a mí abundantemente y sin esfuerzo. Me obsesioné Cuando con esta frase. Cuando dices te obsesionas, o sea, ¿cómo funciona? ¿Lo escribías? ¿Lo Lo escuchabas? repetía, lo repetía todo el día. Yo soy caminando, desayunando, manejando todo el día. Yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Yo soy un imán para el dinero llega a mi vida abundantemente y sin esfuerzo. Me obsesioné con eso. Y me obsesioné con eso, Gloria, porque en mi vida, hasta ese punto del año 2006, que pasé por un momento de escasez muy fuerte, de incertidumbre, porque nos echaban continuamente donde vivíamos, tú sabes que en Venezuela hay comunismo, y el Sí. comunismo crea mucha inseguridad jurídica con respecto a la propiedad, entonces ya las personas no alquilan vivienda, y pues nos echaban de un lugar a otro, de un lugar a otro, y pues me obsesioné con esa idea, bueno, esto tiene que funcionar de alguna forma, y paralelamente utilicé otra herramienta. En esa época yo tenía un MP3 y ese MP3 yo grabé allí con mi propia voz un discurso motivacional sobre mí misma. Humberto, quiero que sepas que te amo, quiero que sepas que todas las cosas que haces te salen bien, eres un imán para el dinero, todas las personas que se acercan a tu vida te ayudan a crecer, te ayudan a expandirte, eres creativo, tienes la capacidad de finalizar lo que comienzas, tienes la capacidad de hacer las cosas bien, que las personas creen en ti, tú crees en ti mismo. Y este discurso, Gloria, duraba algo así como 1 minuto y medio, 2 minutos. A partir de ese día, de ese momento en el que yo decidí hacer eso, yo me puse los audífonos todas las noches durante aproximadamente 3 meses que el aparatico ese se dañó. Se dañó porque me rompieron los audífonos, pero todas las noches me acostaba y me quedaba dormido escuchando mi propia voz, disciplinadamente. Y eso significa un cambio radical, completamente radical. Una de las cosas que yo te puedo decir con total seguridad es que yo era ignorante, bueno, aún lo sigo siendo, pero en ese momento las cosas que ignoraba eran fundamentales para hacer lo que yo hago hoy y que me vaya bien de la forma en la que me va bien en este momento. Sé que me falta mucho por aprender, pero en ese momento, Gloria, llegó a mi vida, llegó a mi vida varias personas, me abrieron las puertas en la radio, di entrevistas en la radio, llegó una persona y me dijo, Humberto, yo quiero escribir un libro contigo. Nunca escribimos el libro, pero nos hicimos amigos y trabajamos juntos durante un buen tiempo. A él le aprendí un montón de cosas acerca de cómo manejar el público, cómo hablar, cómo hacer ejercicios. Fue una gran influencia para mí. ¿Cómo? Se llama Rafael. Sí, se llama Rafael
Rafael Coriadian le aprendí muchísimo. Él fue el que me dijo, tienes que estudiar coaching. Y yo, pero ¿para qué voy a estudiar coaching si yo sé tanto de esto y esto? Me dijo, bueno, estudia coaching. Y le hice caso. Y el coaching a mí en el 2009 me volteó patas arriba. O sea, Gloria, me di cuenta que yo lo único que era un saco de ego y no sabía absolutamente nada. Eso lo descubrí a través del coaching. Y Y esa persona te dijo dónde estudiar o el él, buscar el lugar, ¿cómo lo viste tú? él ya había estudiado y él sabía que eso me hacía mucha falta. Pero me lo decía con mucho amor. Él no me dijo, es que vos sos un brutico, Humberto, tenés que estudiarlo. Me dijo, no, estudia esto, que eso te va a servir. Y me cambió completamente la vida. Por eso es que desde el año 2013 me dedico a enseñar coaching y por eso es que pasado mañana vamos a comenzar la formación online de coaching ontológico. Y es que en ese punto en el que me empezaron a pasar cosas, fue gracias a que comencé a reprogramar mi mente. Por eso es que te estoy dando esa respuesta tan larga de las afirmaciones, porque para mí son una herramienta esencial. ¿Por qué? Porque tus resultados son correspondientes y coherentes con lo que pasa en tu cabeza. Entonces, si lo que pasa en tu cabeza es el desorden habitual de tus pensamientos aleatorios, los resultados en tu vida van a ser ese resultado de los pensamientos aleatorios. Si tú eres capaz de meterte en tu cabeza ideas fijas, cotidianas y programadas acerca de lo que quieres que pase en tu vida, tus resultados en el mediano plazo van a ser coherentes. ¿Qué me pasó a mí, Gloria? A partir de 7 meses, mis ingresos se multiplicaron por 10. Las puertas que yo tocaba comenzaron a abrirse. Porque antes tocaba puertas, claro que tocaba puertas, me esforzaba, hacía las cosas una y otra vez, pero hacía las cosas desde la mentalidad que tenía en ese momento. A partir de esa repetición, de esa reprogramación que hacía en función del dinero, en función de ese amarme y reconocerme a mí mismo, las cosas cambiaron de una forma pero profunda, de una forma radical. Y esto yo lo digo con total certeza, sin que me quede nada por dentro. Yo se lo debo totalmente a ese hábito de hacer esas afirmaciones durante todos esos meses. Qué qué transformador, porque a veces, y lo digo porque yo también he pasado por eso, también he tenido situaciones muy fuertes, uno escribe y deja el hábito. Y creo que lo que tú has hecho es reprogramarte, pero tener disciplina para no dejar de hacerlo. La constancia es importante. Sí, sí. Y a mí me encanta muchísimo la definición de Alex Day acerca de la disciplina. Él dijo alguna vez uno de sus tantos miles de videos, dijo disciplina es hacer lo que debe hacerse cuando debe hacerse, aunque no tengas ganas de ello. Y aquí hay que hacer como una distinción acerca de lo que conocemos que es la felicidad, ¿sí? Y esa felicidad nosotros, no, es que nosotros venimos a ser felices. Pues sí, habrá momentos de felicidad, pero en esencia, más allá de la felicidad, nosotros venimos a alcanzar y a conectarnos con la sabiduría, ¿sí? Porque en la vida, porcentualmente, los espacios de creación de felicidad son pocos en comparación con los espacios de creación de sabiduría o de conexión con la sabiduría, porque la sabiduría no se crea, la sabiduría es conectar con la mente del campo cuántico, ¿sí? Con la mente cósmica. Esa es la sabiduría, pero tú conectas a través de la sabiduría, a través de todas las vivencias que estás viviendo. Entonces la felicidad sí tiene un lugar maravilloso, pero esa felicidad es solamente un momento en el que nosotros, eh, nosotros logramos avanzar y trascender las dificultades, ¿sí? Y esas dificultades las trascendemos, esas dificultades las transformamos en aprendizaje y esas dificultades las transformamos en sabiduría. Entonces, porque todo tiene un plan, todo tiene un proceso, todo tiene un para qué, todo tiene un por qué, ¿sí? Y ese por qué y ese para qué es que nosotros logremos, eh, es lo que nosotros logremos trascender y convertirnos en esa versión de nosotros mismos eh, que queremos lograr, que queremos hacer, ¿sí? Y ese es el gran regalo que nos damos a nosotros mismos y a la vida. El milagro de reconocernos, ¿no? Como somos por dentro y por fuera, ¿no? Porque a veces nos cuesta mucho trabajo. Humberto, ¿qué le podemos decir a las personas
como recomendaciones que tú les puedas dar para que ellos cambien como esos hábitos, hagan, bueno, aparte de lo que nos has dicho que ha sido muy importante, pero como esos tipsitos para que ellos los puedan aplicar bien sea en sus trabajos, porque normalmente a veces sucede que construimos máscaras, ¿no? Uno es lo que proyectamos, pero el infierno se vive por dentro. Así es, totalmente, totalmente. Eh, a ver, es muy importante ser conscientes de quién estamos siendo en este momento. Por ejemplo, una de las cosas que a nosotros como colombianos desarrollamos como hábitos es estar criticando a las personas. Y hoy en día tú ves las redes sociales, Gloria, llenísimas de críticas, de descalificación. Ya hasta hoy en día eso es una moda. ¿Y cuál es la moda? No, pues nos reunimos todos en los comentarios de los videos, ¿sí? Se convierte en una moda y es un hábito que al menos yo sé que se los aprendí a mis papás. Estar criticando al vecino, a la persona, estar pendiente de un chisme. Una de las razones por las cuales las telenovelas nos hicieron tan adictos y somos también adictos a las series es porque las series y las novelas hacen que nosotros segreguemos la misma clase de hormona que segregábamos cuando hacemos un chisme, ¿sí? Mm. Entonces, ¿a qué voy con todo esto, Gloria? Nosotros necesitamos ser maestros en el arte de la focalización de la energía. Y para ser maestros en el arte de la focalización de la energía, nosotros tenemos que desvincularnos y desligarnos de todo aquello que nos saque de ese foco. ¿Qué nos saca del foco? Las conductas reactivas, la queja, el chisme, la crítica, la condenación, el juicio, el sentirnos más que los demás. Porque si hay algo que nosotros hacemos que nos quita, roba energía totalmente, que de hecho mi segundo libro está enfocado en eso, que es el gran reto de los 21 días. ¿Cómo hacemos para dejar de estar enfocados en aquello que nos roba la energía y nos conduce nuestra energía por un camino de mediocridad? Porque yo te garantizo algo, Gloria, yo tengo la gran fortuna de conocer a muchísima gente que ha logrado cosas grandes en su vida. Y cuando te digo grandes, estoy hablando de personas que son dueños de grandes empresas, de artistas que han sido hasta nominados por el premio Grammy, personas que hasta fama han tenido, muy altos cargos han logrado. Jamás una persona de esas tú la vas a ver inmiscuida en estar atacando, criticando y juzgando a otros. Jamás los vas a ver en eso. Jamás los vas a ver en eso. Entonces, en un primer plano, una y esta es como mi cruzada, como mi proyecto evangelizador. ¿Y cuál es ese proyecto? Enseñarle a la gente, papito, cierre el pico, que de sus palabras solamente salgan palabras edificantes. ¿Sí? Hoy en día que lo hacemos pues con los dedos a través del teléfono, que de sus dedos, de su mente solamente salgan opiniones edificantes, porque cualquier mediocre puede criticar a otro. Eso lo hace el mediocre, siempre tiene una palabra de crítica, siempre tiene una palabra de condenación, pero solo la persona que se ha educado, se ha edificado a sí misma, es capaz de salir de sus palabras, palabras edificantes. Es decir, nosotros debemos ser expertos en el arte de ver la luz donde hay oscuridad. Así como la oración de San Francisco de Asís. Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, déjame sembrar amor, donde haya ofensa, perdón, donde haya duda, fe, donde haya desesperación, esperanza, donde haya oscuridad, luz y donde haya tristeza, alegría. Es decir, en la capacidad alquímica del ser humano es que tengamos la competencia o la metacompetencia de ver la luz en donde no se puede ver. Eso es lo que hacen los millonarios, ver la oportunidad donde la gente solamente ve el desastre, ¿sí? Sí, sí. Ver la luz en un problema, ver la oportunidad en una pérdida. Eso es lo que modifica radicalmente lo que nosotros como seres humanos podemos medir como un cambio, un antes y un después en nuestra vida. Humberto, si las personas que están aquí quieren formarse, por ejemplo, bueno, arranca mañana la formación, o El sea, ¿hay viernes. tiempo todavía para inscribirse? ¿Cómo funciona? Porque es muy importante
darle a la gente esa información, porque por acá también en el chat me están preguntando. Sí. Si por ejemplo tú quieres formarte como coach, comienza pasado mañana viernes en las horas de la noche. Es completamente online, no importa el lugar donde tú estés. Y tu diploma es dado por la UNAD que está en la Florida, en los Estados Unidos. De hecho, el diploma sale en inglés. Lo que vas Okay. a hacer es escribir un mensaje privado por donde sea que estés viendo este video, porque este video lo voy a subir más tarde a mi canal de YouTube para que la gente que está en YouTube también te pueda conocer y pueda ver lo que vamos a compartir allí. Lo que acabamos de compartir hoy. Me escribes un mensaje y en ese mensaje yo te respondo con los detalles, te doy el número de la productora para que esa persona te diga cómo inscribirte, los costos, en fin, todo lo que está relacionado. Y si todavía tienen tiempo de inscribirse, porque tenemos creo que 3 cupos disponibles. Es un grupo pequeño porque esto es una formación en la que nosotros vamos junto con las personas en el proceso. No es que tú vas a llegar allí a ver un video de Humberto hablando, no. Allí voy a estar yo dando la clase en vivo y en directo. No, Ya. aquí no vas a encontrar nada pregrabado, nada genérico. Esto es personalizado totalmente. Totalmente personalizado y pues yo estoy allí con ustedes todo el tiempo durante los 6 meses de formación. Porque comienza este viernes y termina en agosto, la primera semana de agosto. ¿Y son Y en qué día? ¿Los viernes? viernes, sábado y domingo son 3 encuentros, pero aparte de esos 3 encuentros tienes sesiones grupales, sesiones individuales de coaching, de mentoría, tienes trabajo de escritos, lecturas, en fin, es un proceso académicamente bastante exigente, pero gratificante porque el que logra... eh, bueno, aquí está Torres Pitt, yo me formé con, está dando su testimonio. Sí, acá. Y los que quieran ir a Nueva York, igualito, vayan a mis historias o vayan y me escriben un mensaje privado. Me dicen, Humberto, yo quiero ir a Nueva York y yo le doy el teléfono a Adriana Torres, que es nuestra productora allá en New York, y ella se encarga de decirles, vamos a tener 3 días espectaculares, vamos a tener una expansión de la conciencia muy bonita y una transformación personal. Lo mismo los que quieran venir a Medellín, a Patricia de mi corazón, Patricia Torres, claro que sé quién eres tú. Te ubiqué. Los que quieran venir a Medellín a hacer el taller del saboteador interno va a ser el domingo de Ramos. Los que quieran ir a Lima, de todo el Perú, vamos a tener 2 días de taller en Lima, el 4 y 5 de mayo, creo que es la fecha. 4 y 5 de mayo vamos a estar en Lima, vamos a estar también en Bogotá, vamos a estar en Panamá en este semestre, en junio vamos a estar en Panamá. Entonces, yo sé que va a ser van a ser procesos muy bonitos. Llevamos haciéndolo mucho tiempo, visitando varias ciudades y sé que lo que se vive el antes y el después, bueno, lo que vimos en Caracas la semana pasada y en San Cristóbal fue básicamente apoteósico. La palabra yo creo que define eso, apoteósico. Allá Andreina te está preguntando que si tienes viaje a Miami. Sí, Andreina, aún no tenemos la fecha para Miami, pero va a ser en el segundo semestre y es probable que regresemos a Madrid este año, pero por ahora no tenemos fecha y no tenemos un plan muy concreto. Pero si las cosas se dan terminando este mes como las tengo planificadas, ya para mitad de mayo estamos sacando fechas para México y fechas para España y fechas para las otras ciudades de Estados Unidos, Miami, Houston, Dallas, Atlanta. Y a lo mejor Los Ángeles, regresamos a Los Ángeles. Terapias, Humberto, que quieran hacer contigo, igual también que te escriban Sí, y sí, sí. para agendar directamente contigo. Sí, yo retomé a partir de la pandemia la consulta individual. Atiendo por videollamada, así que en cualquier lugar del mundo donde estés, tú me escribes un mensaje privado y con todo el amor te atiendo por videollamada. Hay gente a la que no le gusta y me dice, Humberto, es que yo prefiero presencial y yo les digo siempre esto, mira, presencial, la desventaja es que te toca esperarme hasta a que esté en tu país y es muy probable que no te atienda porque es muy complicado, ¿no? Argentina, Ujú. estuve el año pasado en Argentina y en Chile y Negrierson. Estuve el año pasado en Argentina y en Chile. Estuve en Córdoba, en Santiago y en Buenos Aires. A lo mejor el próximo año regresamos a Buenos Aires, que a mí, de hecho, yo viviría en Buenos Aires, mi ciudad favorita después de Ciudad de México. A ver, y la gente no le gusta la terapia online. Y yo te digo algo, Gloria, el resultado
es igual con la tendencia a ser superior, porque hay un fenómeno psicológico cuando atendemos online, es que la persona está en su zona de poder. Y cuando la persona está Mm. en su zona de poder, le es más fácil abrirse, le es más fácil conectar, soltar el peso. Al menos ha sido mi experiencia desde la pandemia que lo estamos haciendo. De Y hecho, el 99% es online. ese fue un ejercicio que nos dejó la pandemia, ¿no? De hecho, hoy en muchos ámbitos laborales hay muchas compañías que todavía trabajan así de forma alterna, que no es necesario ir a sus trabajos como tal. Y algo importante, lo que tú dices, es que donde uno concentra la energía, allí está. Y ya no hay distinción si es presencial o virtual, la energía siempre va a estar en constante transformación. Y sí, de hecho, una de las cosas que hemos hecho a partir de algo que era impensable, y es la hipnosis. La hipnosis generalmente requiere mucho de la cercanía de la persona, pero tanto mi hijo y yo, eh, Ujú. bueno, mi hijo más que todo porque él hace más hipnosis de las que yo hago, pero Así. hacemos las hipnosis online y eso es una cosa que tú te quedas con la boca abierta de los milagros que se ven en las sesiones de hipnosis online. Pero bueno, cuando es online, o sea, el paciente está allí o necesita asistencia de alguien, o solamente están los dos en el No, proceso. solamente los dos. Ahí lo importante es que las llamadas no se vayan a interrumpir, es el único detalle. Y queda Pero ha sucedido, grabado, o sea, le queda grabada la sesión a la persona. que hay personas que les gusta grabar, hay otras que es indiferente. Pero lo importante es que la persona tenga una buena conexión y ya lo demás es simplemente que la persona se permita dejarse guiar y se da muy bonito. Ah, qué interesante, ¿no? Pues Humberto, de verdad que muchas personas hoy van a permitir que esta información entre. Han estado tanto escribiendo por el chat del grupo, aquí en Instagram participando. Eh, Tú tocas almas y cuando las tocas, las transformas. Eres un maestro de maestros y es importante porque cada alma que transformas tiene la oportunidad de tocar otras almas para que esas almas generen ese proceso de cambio y se reconozcan como seres que son. Pues esa es la tarea, ¿no? Para eso nacimos, para multiplicar lo que tenemos, ¿no? Y llenarnos de más para dar más. Eso es lo que nos toca a todos, llenarnos de más para dar más, porque a la final es lo que se lleva a uno. La riqueza, el ego de lo que logré, no es tan valioso o tan retributivo a nivel emocional como el amor que siembras en otros seres humanos. Hay una anécdota, Alejandro Magno, cuando él lo enterraron, sus manos estaban por fuera, precisamente para mostrar que cuando uno se va hacia el otro lado, pues no te llevas nada, sino lo que trabajaste en ti mismo, ¿no? Así es, totalmente. Y ese es el valor que agregas a la vida es lo que te llevas al otro lado, ¿no? Es como el mejor regalo que te das a ti mismo, convertirte en una bendición. Bueno, eso lo puse en el triunfo del alma. La mayor bendición que tenemos en nuestra vida es convertirnos en una bendición para otros. Yo te preguntaba ahorita por el interno antes de que empezáramos sobre el tema de los libros, cómo las personas pueden acceder a tus libros, quienes quieran conocer de ese proceso, porque es tu vida plasmada allí y tus técnicas o lo que te ha resultado que quieres compartirlo con el mundo. ¿Cómo acceden a los libros que has Es, realizado? Gloria, es muy fácil. Los libros los pueden comprar en cualquier lugar del mundo por Amazon. Hay al menos otras 10 o 12 plataformas donde se vende mi libro, el audiolibro de mi primer libro que quedó bellísimo. De hecho, el audiolibro de mi primer libro, El Triunfo del Alma, lo pueden escuchar en Spotify. ¿Ah, sí? Y sí, hay plataformas como Target, Barnes Nobles, donde se consiguen los libros. Pero yo siempre digo Amazon porque es como que la que me acuerdo y la más popular. Pero sí, hay un montón de plataformas. Ahora, las personas que están en Colombia, yo he decidido, al menos por este año, no distribuir los libros en librerías. He decidido venderlos de forma directa y lo que hago, y me encanta hacerlo, es que las personas me escriben, Humberto, quiero tu libro y yo se los envío firmado y se les llega directamente a su casa, ¿sí? Y lo mismo pueden hacer en España, pero allá solamente tengo por ahora El Triunfo del Alma y se distribuye para toda España. En Perú tengo los dos libros, en Venezuela tengo los dos libros, en Chile creo que me quedan en Chile y en Buenos Aires me quedan un poquito de Gran Reto de los 21 días, que son los últimos que me quedan por vender allá. Pero para generalidades,
En Amazon lo pueden conseguir y si están en Colombia, directamente conmigo, me escriben un mensaje y yo se los envío. Humberto, perdón, dice Sayito Nieto, perdón, se me acabó de cortar. ¿Puedes repetir de qué son las sesiones que haces con tu hijo? No, eh, mi hijo hace hipnosis, yo también hago hipnosis, pero eso son sesiones aparte. Lo que sí les digo es, váyanse ya a mis historias, bueno, cuando terminemos de hablar aquí con Gloria. Y Que se vayan de... sí, sí, todavía no. Se van a ir a mis historias, mañana voy a dar una masterclass gratuita y van a recibir muchos regalos los que asistan a esa masterclass. Y allí donde está el link, ustedes se van a meter y se van a incluir en un grupo de WhatsApp. A través de ese grupo de WhatsApp les va a llegar el link donde ustedes van a participar en la masterclass de mañana que se va a transmitir por mi canal de YouTube. Entonces, generalmente lo que yo trabajo es terapia primal, que es un modelo terapéutico tiene que ver con la sanación del niño interior. Y depende del caso. Si hay un caso que es así muy fuerte, pues se hace la hipnosis, pero eso depende de cada uno. Mañana 7 de la noche, hora Colombia. Acá Torres Pitt dice, Humberto es un maestro que transforma vida y se queda en ti todo su aprendizaje. Qué lindo. Ay, Muy qué bueno. profundo, ¿no? Gracias, mi Patricia. Sí, bueno, esa es la intención. Para mí es muy importante el tema de la coherencia. O sea, yo no hablo nada que no Que no pueda te haya demostrar pasado. sí, que no pueda demostrar con mi coherencia. Claro, soy un ser humano bastante imperfecto, pero pues no me importa admitirlo, o sea, ¿qué más voy a hacer? Eso es lo que hay. Es que reconocer es lo más bonito, ¿no? Cuando reconoces, empiezas a hacer un proceso muy interesante de reconocimiento y también de poder compartir. Así es, totalmente, totalmente. No, pues, Humberto, muchísimas gracias. Ha sido una sabiduría grandísima la que nos compartiste hoy y te agradezco mucho porque lo que dijiste de hacer algo diferente y contestarlo diferente me hace mucho honor para toda la gente que está aquí, porque de una forma u otra se está moviendo la energía y se está llegando a muchas personas que lo necesitan. Sé que algunos lo van a ver cuando ya esté grabado. La invitación es que cuando tenemos estos seres que nos comparten tanto, con tanto amor incondicional como Humberto, pues aprovechemos. En la vida de Humberto fue este maestro que le sugirió, aprovechemos que él está allí para expandir su luz y para conectarnos con ese proceso interno que tenemos que identificar nosotros como seres humanos. Entonces, Gracias, muchas Gloria. gracias por hoy. Gracias a ti, mi amor, gracias a ti. Luz en tu camino, buen camino, puertas abiertas y servicio y humildad ante todo. Lo más importante, que Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias y muchas gracias a todas las personas que hicieron posible esto y que nos acompañaron hoy. Mucha luz para ustedes y para ti, Humberto, muchas bendiciones, que continúes con ese camino de prosperidad y de conexión con la abundancia del que tanto nos has compartido hoy. Amén. Lo mismo para ti, mi amor, que Dios te bendiga. Amén. Muchísimas gracias. Una feliz noche para todos.